bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Channel Moyen Espagnol Sin Limité. Koto wap apprendre espagnol facile et amusant. Nous déjà connaissons déjà c'est Julinda professeur nous capoter bon espagnol pour nous. Je tiens à nous venir avec un nouveau vidéo c'est qui ça? Li pral parler nous pral montrer comment on ka faire une conversation. J'en nous te dit dans vidéo avant comment on ka demander au monde côté le sorti, côté le rete, qui l'agit, tout ça. Jodi a li pral yon l'autre gens. Nous venons avec une belle vidéo pour côté ou après ou ka faire une conversation avec yon l'autre monde bien facile. Rete tan. Moi vraiment content là avec nous. Je tiens à m'emporter yon l'autre bagay pour nous, yon l'autre dimension. Dans yon l'autre dimension. Nous venons avec yon monde sous plateau a, côté pour nous montrer comment on ka faire une conversation formelle avec yon monde pour faire reconnaître ou t'as besoin connaître information personnelle des monde ça. Nous allons connaître plus devant. Hola, mi nombre es Dafter Agustín. Es un placer de estar aquí en Español Sin Límite. Hola, Dafka. Hola, Julinda. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Hoy te invitamos en el canal Español Sin Límite para darle un ejemplo a los estudiantes cómo se deben presentar formalmente con una persona que apenas conoce. La pregunta es unas preguntas personales, como con tu nombre y dónde vives y dónde vives y tu edad, etcétera. La primera pregunta te voy a hacer en el canal Sin Límite es ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Dafter Agustín. Okay. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Julinda Joseph. ¿Dónde vives? Vivo en San Marcos. ¿Y usted? Yo también vivo en San Marcos. ¿Y cuántos años tiene? Tengo 23 años. ¿Y usted? Bueno, mayormente tengo 26 años. ¿De dónde eres? Soy haitiana. Okay. Vengo de Haití. ¿Y tú? Yo soy haitiana también. Nací en la República Dominicana, pero soy haitiana. ¿Vives con tu padre? Sí, honestamente estoy viviendo con mis papás. ¿Y usted? No, estoy viviendo sola. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo hermanos varios. Okay. ¿Y usted? Sí, yo tengo varios hermanos, lo cual tengo 7 hermanos varón y tengo 5 hermanas. Tengo 5 hermanas varón. Sí. Yeah. La siguiente pregunta es, ¿qué hace en tu tiempo libre? Bueno, en mi tiempo libre me gusta escuchar la música, me gusta ver películas y también me gusta explorar, pensar muchas cosas. ¿Y usted? Muy bien, de tu parte. Bueno, Gracias. me gusta en mi tiempo libre, me gusta leer mucho y me gusta ver novela. Es una pasión que yo tengo por la novela, más si es la novela de amor, si se trata de amor. Y también me gusta ver la naturaleza. Es algo que me gusta mucho, ver la naturaleza, el poder que tiene Dios Todopoderoso. Y también lo que me gusta hacer también en mi tiempo libre es a veces voy a la playa y caminar un poco. Qué bueno. Okay. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu profesión? Soy camarógrafo. Okay. ¿Y usted? Bueno, yo soy profesora de español, como usted ve.
Esa es mi pasión, enseñando lo que yo sé a las personas que no tienen, o sea, que no saben hablar el español. Es necesario. Sí. Ok. Veo que usted es aparenta pequeñita. O sea, la pregunta es que si usted tiene esposo o tienes hijo. Por ahora no tenemos esposa, tampoco no tenemos hijos. Ok. Este, No, yo no tengo hijo, tampoco no tengo esposo. Ser soltera es mejor. Ok. La pregunta que quería hacerte, lo siguiente, ¿no? es que ¿te gusta el deporte? Me encanta mucho, sí. El voleibol me encanta. Okay. ¿Y qué te gusta? A mí me gusta el fútbol. A mi papá también le gusta el fútbol. Bueno, me gusta también el fútbol mucho. Qué bueno. Sí, Es un deporte bueno. sí. Ok, Dafka, ¿qué te gusta hacer? Bueno, me gusta ser creativa. O sea, es cuando ves a algo y le pones como tu creatividad y se ve más creativa, ¿me entiendes? Me gusta aprender cosas nuevas. Ujú. Sí. ¿Y usted? Bueno, lo que me gusta hacer, no soy buena. Bueno, me gusta bailar, aunque no sé bailar, pero me gusta. Es algo que me gusta hacer cuando más estoy trapeando. Sí, me gusta bailar mucho, mucho, mucho. Em, y ok, una pregunta, lo más serio. eh, ¿Cómo te ves en 5 años? O sea, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? Vamos a pensar tu vida en 5 años. Bueno, en 5 años me veo ya casada con hijos, no tampoco. Uy, pues no, ¿por qué no? No, porque es muy joven, yo soy muy joven para tener hijos tan temprano. Pero en 5 años. Así que en 5 años me gustaría ser independiente de mí misma y más fuerte y también con más paciencia y muy paciente y que algunos sueños que teníamos en planes Ok, se van perfecto. a realizar. ¿Y tú? Bueno, me veo mi vida en 5 años. Es que, como usted dijo hace poco, en 5 años yo debo tener un hijo porque voy a ser vieja. El año que está subiendo. Ujú. Pero para tener un hijo debo tener una profesión más grande de lo que de lo que yo tengo ahora. Ser profesora sí es un profesión y lindo, más de dar lo que tienes, lo que sabes a otro. Pero me gustaría ser arquitecta, es algo que tengo en pasión para ella. Y tener 2 hijos, porque una no es hijo. Voy a tener 2 hijos. Y luego viajar en todo el mundo, o sea, el mundo entero, porque me encanta, ese es mi sueño, viajar mucho, bastante. Y bueno, sí. Y algo más que tengo en pendiente. Muy bien, esperamos que se cumpla todo lo que acabas de decir. Sí. Con Dios adelante, sé que todo va. Amén. Ok. Sirva. Bueno, llegamos al fin de la conversación con mi amiga Dafka. Es hora de despedirnos. Bueno, Dafka, gracias por venir a mi canal Español Sin Límite. Espero de verte muy pronto en mi canal. Adiós. Hasta Chao, luego. chao. Chao.
Merci un peu avec tout le monde qui te prend toute patience qui te regarde vidéo juste la fin. Bon, nous espérons que vous joignez yon bagay qui attire dans la vidéo, que vous aimez. Et pas oublier tout qui te ça remet dans un commentaire. Bon, n'a juste dit non. Bonne fête journée et bonne nuit. Tout ça va dépendre de que nous trouver sur vidéo. M'a dit non. Pas oublier, abonner, like, partager et toujours quitter un commentaire pour nous. Merci. Bisous. Bye.